Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un expresidente fue declarado culpable de abuso sexual y difamación. El jurado federal de Manhattan culpó a Donald Trump de abusar sexualmente de la escritora Elizabeth Jean Carroll en 1996. Carroll acusó al expresidente de haberla violado a mediados de los 90 en Nueva York y también de difamarla cuando ella decidió hacer pública la denuncia en un libro allá en 2019. Al tratarse de un juicio civil no hay penas de cárcel asociadas. Sin embargo, Trump deberá pagar alrededor de $2 millones por los daños causados en aquella agresión sexual y otros $3 millones por daños y perjuicios por difamación. Esta es la primera vez que se encuentra responsable a Trump de agresión sexual y es la única causa que finalmente llega a juicio en un momento clave de la política estadounidense y de las aspiraciones presidenciales del propio Trump. El empresario calificó el veredicto como una vergüenza en su red social y reiteró que todo es parte de una incansable caza de brujas en su contra. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. La política chilena, por suerte, está en situaciones más decorosas. Está compleja, está tensa, elecciones y todo, pero en otro capítulo, por suerte, podemos analizar elecciones, derrotas, triunfos. Pero ese tipo de cosas, toquemos madera, todavía no. Bueno, y vamos a tomar contacto con Alberto Undurraga, que es diputado, presidente de la Democracia Cristiana. Alberto, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Saludo aquí desde la quinta región. Desde la región de Valparaíso. Las regiones no tienen nombre ya, entiendo que es con nombre. Tiene razón. La disculpa a todos los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso. En la época del colegio, cuando uno era más chico, era con números, pues. Se notó el carnet, ¿no? Se notó el carnet que uno... Oye, a nosotros nos enseñaban con números, sí, pero tiene razón. A mí con números romanos, así que es peor, ¿eh? Así que tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces de la región de Valparaíso, empezamos de nuevo. No, ese no es problema. Bueno, a ver, de lo que estábamos hablando es de resultados, y creo que hay que partir claramente por los resultados de la Democracia Cristiana, que son 3,50, estaba revisando si había actualización alguna, 3,59% de los resultados que entrega el CERVEL. Y es un número que me imagino que los fundadores, los viejos demócratas cristianos, aquellos que sacaban elecciones y arrasaban. De hecho, la elección histórica más grande, como ahora republicano, es de la ADC de los 60. ¿Qué le pasó a la ADC? 3,78%. Estaría bajo el umbral que exigiría la nueva Constitución para poder tener elegibilidad. ¿Qué pasó? Primero, efectivamente, Matías, es un mal resultado. Lo decíamos el día de la elección junto a nuestros amigos y socios del Pacto Todo por Chile, agradeciendo a las más de 800.000 personas que votaron por nosotros, pero que eso significó que lamentablemente no pudiéramos tener ningún electo. Y esto nos lleva a hacer una reflexión respecto a cuáles son los desafíos para adelante, porque si nos salimos un poco solo del resultado nuestro y miramos la realidad nacional, a nosotros nos preocupa esto que ha pasado en 2 años. Hace 2 años el pueblo de Chile le dio la mayoría a la extrema izquierda, a la lista del pueblo. Hoy día el pueblo de Chile le dio la mayoría al Partido Republicano, a la extrema derecha. Y ahí, más allá de causas que pueden tener que ver con el gobierno, porque finalmente mucha gente votó contra el gobierno, lo más opositor al gobierno republicano, también hay algo que tenemos que desarrollar hacia adelante, que es una centroizquierda fuerte. Y claro, nosotros venimos saliendo de una crisis, tuvimos poco tiempo, por distintas razones, finalmente el resultado es lo que es. Pero debemos perseverar en construir desde la centroizquierda, porque los países que se van de un polo para otro finalmente no le hace bien al país. Y es parte de las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Son reflexiones que ayer tuvimos, por ejemplo, el Consejo Nacional, 4 horas de reflexión respecto a qué nos está pasando, porque es cierto, hoy día
tuvimos este resultado, pero recordemos que en la anterior convención constitucional también nos había ido mal, habíamos tenido uno de 155, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hacer una reflexión de cómo reencantar, cómo renovar nuestro mensaje y cómo convencer que los cambios con responsabilidad son necesarios para Chile, cómo convencer que los acuerdos son necesarios para Chile. Es parte de la reflexión que estamos haciendo, pero sin duda, como tú partías diciendo, Matías, un mal resultado. Claro, porque uno pudiera preguntarse si lo de la DC es terminal, es un poco el camino a la desaparición del centro o de la democracia cristiana. ¿Y cuál es el público de la democracia cristiana hoy día? El de los republicanos está clarísimo su mensaje, su oferta política es clara. Puede que te guste o no te guste, pero es clara. La del Frente Amplio es súper clara. Pero la de la DC, y podríamos seguir con varios. El Partido Comunista es clarísimo en su oferta. ¿Cuál es la oferta de la democracia cristiana? Porque ni los demócratas cristianos parecen tenerla clara, porque hay unos que se van. Los que no se han ido muchas veces te dicen en privado, mira, no me voy porque llevo toda una vida. Porque la verdad es que la historia, yo ya estoy un poco alejado, no vale la pena irme, pero la verdad que no es el partido que yo formé parte. Entonces hay un problema. Uno podría echarle la culpa al centro, pero creo que sería un error de ustedes no mirar qué les pasa a ustedes. ¿Cuál es la oferta política de un demócrata cristiano hoy día? Primero señalar que en general a los partidos moderados no les fue bien respecto a sus votaciones anteriores, a todos. Aquí el país se polarizó y eso no está bien. Lo que está viviendo Chile Vamos, con otros niveles, por supuesto, tuvieron electos, pero bajaron su votación notablemente. Lo mismo nos pasó en todo por Chile. Yo diría que nuestro mensaje, un mensaje humanista cristiano, converge con mensajes humanistas laicos que ambos lo que buscamos representar es aquellas chilenas y chilenos que quieren cambios y quieren que sea con responsabilidad, que quieren derechos sociales y al mismo tiempo desarrollo económico, que se juegan por los derechos humanos en todo momento, lugar y circunstancia y al mismo tiempo por la seguridad ciudadana. Bueno, esas dualidades que son finalmente cambios con responsabilidad y buscar acuerdos para avanzar es lo que nosotros aspiramos a representar a esas personas. Pero claro, nuestro mensaje no llegó. Pero hace rato, Alberto, pero hace rato que no llega, porque lo de Fuachaín, 1 de 155. Pues las bancadas son significativamente menores que las de los 90. A ver, pero para hacer el ejercicio que estábamos haciendo. Sí, pero déjame terminar. Es cierto eso, pero con la paradoja que con muy buen resultado en las elecciones territoriales. Partido con más alcalde de la centroizquierda, fuimos el que elegimos más gobernadores, bueno, después renunciaron algunos, pero fue el que elegimos más gobernadores, también el que tiene más concejales. Entonces, es bien paradójico eso, y por eso estamos en esta reflexión. Recordemos, Matías, que yo asumí la presidencia del partido en medio de una crisis bien grande en noviembre del año pasado. En 6 meses no se superan las crisis de un día para otro, y estamos en ese proceso. Una parte de este proceso fue elegir el Pacto Todo por Chile, no quedar aislado, que se decía que la democracia cristiana iba a quedar aislado, y construir con otros. ¿Fue suficiente? No fue suficiente, pero es un primer camino que hemos construido con nuestros amigos del PTD y el Partido Radical, y yo espero que podamos hacer revisiones internas, las reflexiones, para ver qué está fallando en nosotros, con humildad recibir el veredicto del pueblo de Chile, y a propósito de eso, reconstruir nuestro mensaje, porque creemos que los países, cuando avanzan con responsabilidad, cuando avanzan con acuerdos, cuando existe una centroizquierda fuerte y respetada, a los países les va bien. Y hoy día no tenemos eso. Esos acuerdos no son patrimonio o monopolio del centro, porque en los últimos acuerdos grandes estuvieron desde el Frente Amplio hasta la UDI, y de lo más bien que se entendieron en el acuerdo que deriva en este nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, eso como oferta monopólica o que tengan ventajas comparativas ahí, probablemente no las tienen. Entonces, es la búsqueda. Claro, ustedes dirán, es que nosotros estamos aquí al medio, pero eso nosotros queremos tranquilidad y crecimiento. La UDI o el Frente Amplio, ¿qué de esas dos cosas? Capacidad de entender, de crecimiento económico y de acuerdos. El Frente Amplio, los socialistas o la UDI o RN, ¿qué de eso no ofrecen para que los elijan a ustedes?
Pero veámoslo con ejemplos concretos. La ley Naim Retamal, ¿quiénes se opusieron? Los polos. Se opuso Republicanos y se opuso el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, los extremos quedan fuera del acuerdo. Sin embargo, esos extremos fueron los que tuvieron mayor votación. Después, en materia de pensiones, hemos sido nosotros los que hemos empujado que exista una mesa técnica para que se construya un acuerdo. ¿Por qué? Porque las posiciones están más lejos. En sueldo mínimo, el gobierno quería aprobarlo rápidamente antes de las elecciones sin apoyo a las pymes. Fuimos nosotros los que empujamos que hubiese apoyo a las pymes. Yo espero que mañana se apruebe entonces el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo con el apoyo a las pymes. Y en cada una de las materias, entonces, cuidado, yo creo que los extremos no buscan mucho los acuerdos, más bien se posicionan en función de una idea muy fuerte, sin embargo, no buscan mucho los acuerdos. Ahora, eso todavía no es lo suficientemente atractivo para poder ganar elecciones, sin duda. No tuvimos un buen resultado. Por eso, Matías, que estamos en la reflexión y estamos a 2 días, del domingo, estamos todavía en medio de la reflexión. Preguntas prácticas. Porque los 50 años para atrás de la ADC son brillantes y mandaron en la política chilena mucho tiempo. ¿Qué va a hacer la ADC en los próximos 50 años? Y no me refiero a, vamos a planificar en 20 años más. En los próximos 5 meses se pueden definir los próximos 50 años de la política chilena en una constitución. La ADC no tiene elegido ningún consejero. ¿Cómo va a influir la ADC? ¿Cómo va a lograr llegar con su ideario la ADC a ese consejo para que esté presente su mirada en la constitución del futuro? Y la segunda pregunta concreta, si van a entrar al gobierno o no, que están haciéndole cantos de sirena a la ADC para que se integre al gobierno. 2 preguntas concretas para terminar. Bueno, primera, respecto a nuestro rol en la nueva Constitución, nosotros hemos estado participando a través de nuestras 2 expertas, Alejandra Kraus y Paz Anastasiadi. Es bien importante el texto que puedan acordar los expertos y expertas, porque es la base para el trabajo que puedan hacer después los consejeros y consejeras electas. Entonces, en eso han estado esta semana, las anteriores, y después participando del debate como expertas sin derecho a voto, ¿no? Y ahí hay un rol, ese rol ha sido significativo. Alejandra Kraus dirige, encabeza la Comisión de Derechos Sociales, Paz Anastasiadi ha estado también en los temas de régimen político y los temas jurisdiccionales. O sea, hay un rol en eso, ¿no? Y eso se sostiene. No es el que nos hubiera gustado solamente con ello, ¿no? Porque nos habría gustado también tener esto. Pero bueno, ante tu pregunta, eso es lo que vamos a hacer, además de las posibles diferencias que haya. Nuestro árbitro, uno de los árbitros, uno de los miembros del Comité de Admisibilidad, Tomás Jordán, y ahí hay un rol con lo cual nuestros expertos y árbitros están participando. Respecto del gobierno, ¿qué ha habido estos días? 2 días después de la elección, más bien son comentarios de distintos dirigentes que han señalado, miren, nos gustaría que la ADC entrara al gobierno, en fin, ese tipo de cosas. Yo primero señalar que en partidos como el nuestro, esas definiciones las define la base. Y ya lo han señalado los militantes, los dirigentes, ya lo han señalado en 2 oportunidades. En 2 oportunidades, el Junta Nacional, que es el órgano máximo nuestro, han señalado que nuestro rol es colaborar con autonomía del gobierno estando fuera del gobierno. A mí me parece que eso sigue teniendo sentido. Sigue teniendo sentido, tenemos un gobierno que dice no vamos a cambiar un programa, sigue el norte en exactamente lo mismo. Sigue teniendo sentido también colaborar en los acuerdos, colaborar en que salgan adelante las distintas reformas, colaborar para que el país salga adelante a pesar de los problemas que tiene, en seguridad, en salud, en pensiones, en salario mínimo mañana. En cada una de las cosas que tenemos por delante hay un rol de colaboración que esperamos también acrecentar. Al gobierno entonces, con un ministerio, por ejemplo, no están los planes, no sería posible antes de que esta Junta Nacional lo permitiera, ¿no? Exactamente, es la Junta Nacional la que define aquello, y ya lo he dicho 2 veces, y yo creo que sigue teniendo sentido. Alberto Undurraga, muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Que estén muy bien. Chao. Chao, buenas noches. Y vamos a una pausa, pero antes señalarle que nos vamos mejor. Nos vamos un segundito y que ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes del día con Marco Flemen.
Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo en medianoche. Finalmente, la tarde de este martes, el gobierno ingresó al Congreso la esperada ley corta de ISAPRES. La normativa impide a las aseguradoras privadas repartir sus utilidades hasta pagar la deuda con los afiliados. La normativa pretende hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Y se acabó la espera. A 21 días que se cumpla el plazo fatal dado por la Corte Suprema, el gobierno finalmente ingresó a tramitación la esperada ley corta de las ISAPRES, con la que se pretende dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal. El proyecto se ingresa hoy. ¿Ya? Es un tema que, ya está, digamos, definitivo, está terminando, digamos, el proceso de firma y ajustes menores. Y así fue. En horas de esta tarde el Senado dio cuenta del ingreso de la iniciativa con urgencia simple a la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Mañana he resuelto citar a las 3 de la tarde a la Comisión de Salud con la presencia de la Ministra de Salud, el Superintendente y el director de FONASA. Dado que no vienen montos expresados en el proyecto de ley, esto es perentorio que se aclare por la autoridad en la sesión de mañana. Ley corta que establece facultades especiales a la Superintendencia de Salud para poder cumplir el fallo de la Suprema con carácter universal. En un plazo de 6 meses, las ISAPRES deberán informar el número de contratos afectados por la adecuación, el número de contratos afectos a devolución, el monto total de la deuda y proponer un plan de pago. Busca de alguna forma un camino alternativo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y al mismo tiempo, en el fondo, que la ISAPRES paguen esta deuda y al mismo tiempo buscar una alternativa, un plan alternativo en FONASA para aquellas personas que están cautivas y que no pudieron optar a ningún otro tipo de cobertura. Y claro, la ley corta crea la cobertura complementaria de FONASA, el denominado FONASA Plus, que permite a los cotizantes del sistema público contratar seguros privados voluntarios pagando un adicional al 7% de cotización obligatoria. Nos parece que esto es un tema muy importante. Aquí fue un fallo de la Corte Suprema el que generó las condiciones para que se presentara este proyecto. Y bueno, ahora va a ser debatido por el Congreso Nacional. Yo recomendaría que el gobierno ya pensara en pedirle a la Corte Suprema que haga una prórroga para que podamos tener un proyecto de ley adecuado, porque con estos plazos no vamos a llegar. Esperada ley corta de las ISAPRES que ya está en el Congreso, justo en una jornada donde las aseguradoras privadas reportaron pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos en lo que va de este año, sumando así su 9º trimestre de resultados financieros en rojo. De Constitución de la Cámara retomó la discusión por el 6º retiro de fondos de pensiones. Actualmente hay 10 proyectos de ley en el Congreso que buscan un nuevo retiro de fondos. Las posiciones políticas siguen encontradas. Previo a la discusión, la diputada Pamela Giles acusó al gobierno de mantener un acuerdo con el Partido Republicano para boicotear la tramitación del denominado 6º retiro. Hay un acuerdo entre ellos de tirar a la basura el 6º retiro a la brevedad y hacerlo fusionando hoy proyectos que son de distinto orden y votándolos cuanto antes para tratar de sacarlos de la faz de la tierra. El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, desmintió las acusaciones y señaló que desde su colectividad siempre han mantenido la misma postura. Yo descarto absolutamente que tengamos ni un acuerdo ni una especie de conversación para tratar de boicotear este proceso de los retiros. Nosotros vamos a tomar las decisiones según los principios que defendemos como bancada republicana. El debate está centrado en si finalmente se encontrará una fórmula de trámite para fusionarlos unos con otros o si cada iniciativa deba tramitarse por separado. No es que sea lo ideal, sino que necesariamente se deben fusionar los proyectos para votar la idea de legislar. Y luego, cada uno de los mocionantes puede presentar indicaciones a ese proyecto de ley y poder tramitarlo en particular. La decisión respecto a unificar los proyectos que proponen distintos métodos de retiro del dinero quedó pendiente y deberá evaluarse en una próxima sesión. El presidente de la República aseguró que se mantiene firme con sus promesas de campaña a pesar de los llamados de la oposición a renunciar a su programa, esto tras la derrota oficialista del domingo. La Moneda analizará este escenario este miércoles junto al oficialismo que pide a Chile Vamos lograr acuerdos en el Congreso para sacar adelante las reformas.
Hace solo 21 días, Cerro Castillo se transformó una vez más en el escenario para el análisis del presidente y el oficialismo. Si ese entonces fue la agenda de seguridad del motivo, ahora será la catarsis necesaria post la derrota electoral del pasado domingo. Suspiro del presidente para una reflexión donde quiso dejar claro que hay un punto en el que no está dispuesto a ceder tras los resultados. Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país por los cuales estamos hoy día gobernando. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta día a día la ciudadanía, en particular en materia de seguridad, del alza del costo de la vida, no se modifica por coyunturas. Escenario en el que el presidente buscará unidad de sus parlamentarios en el Congreso Nacional para sacar adelante el programa de gobierno y las reformas emblemáticas que tienen agenda, la tributaria y la de pensiones como prioridad. Los planes del gobierno van a tener seguramente algunos acomodos por las razones obvias de las elecciones, vamos a ver, pero la carga de la prueba la tiene hoy día la derecha. Sabemos que somos minoría acá en el Congreso y creo que tenemos que apelar a una derecha que es democrática, que ha participado del proceso político por mucho tiempo. Los parlamentarios oficialistas apuntan a Chile Vamos como un posible aliado en la agenda legislativa, sector que pidió a la moneda ceder en las reformas, un punto en evaluación en Palacio. Me parece tremendamente insensato que el presidente no esté dispuesto a flexibilizar algunas de sus propuestas, por ejemplo, en pensiones, para llegar a buenos acuerdos que los chilenos aprueben. Siempre se pueden llegar a acuerdos y eso implica muchas veces el poder ir en ciertas materias avanzar y en otras quizás no avanzar, pero eso es parte de la discusión parlamentaria que se da y eso no está en cuestión. Lo que no podemos permitir nosotros es que se ponga en cuestión el avanzar en reformas tan importantes para los chilenos como la reforma de pensiones. El cónclave de este miércoles será el espacio para analizar la derrota oficialista del 7 de mayo. Análisis que al interior de la moneda algunos ya hacen. Fue un voto antioficialismo en el proceso constituyente, sentimiento que supo ver el Partido Republicano, lo que se habla entre los ministros que iniciaron la reflexión este lunes. Existió un error de lectura del momento. Los partidos oficialistas creen otras autoridades. Debate interno que también evaluará la posición debilitada en la que quedó un alma del gobierno, en particular el partido de la ministra del Interior, el PPD, que no logró ningún consejero. Estoy en este cargo porque el presidente me ha pedido que sea parte de su equipo, porque cree que puedo hacer un aporte en su equipo y porque yo creo que puedo contribuir. No estoy representando un partido, soy militante de un partido, he sido parte de él, pero lo que estoy es ayudando al presidente de la República en la tarea del Ministerio del Interior. Mi partido tiene que hacer una evaluación, ciertamente. Creo que todos tienen que hacer una evaluación y ciertamente mi partido ayer hizo una declaración bastante contundente y creo que hay que profundizar en esa evaluación. La catarsis oficialista se dará 3 días de la elección, espacio donde se harán los mea culpa y podrían salir las recriminaciones al PPD, que definió competir en listas separadas el pasado domingo, punto que, eso sí, no afectaría a la titular de Interior, que debería recibir el respaldo transversal del oficialismo en Cerro Castillo. Y tras el amplio triunfo del Partido Republicano en las elecciones del domingo, el diputado Johannes Kaiser aseguró que no tienen por qué respetar las 12 bases constitucionales, bases que, recordemos, fueron aprobadas previamente acordadas por los partidos, pero ellos no fueron parte de dicho acuerdo. Nosotros no firmamos nada. O sea, nosotros no somos parte... No, qué interesante saber lo que piensan. No, es que cuando usted me dice usted va a respetar, eso significaría que nosotros estamos comprometidos por eso. Y no lo estamos porque nosotros... No, pero no nos comprometimos nosotros. Polémicos dichos del diputado republicano, partido que tomó fuerza tras los resultados del domingo. A pesar de eso, ¿podrían realmente no cumplir las 12 bases institucionales tal como él indica? Los 12 puntos están en un transitorio de la Constitución Política de la República. Entonces, o no entendió lo que se votó en el Congreso, o no está dispuesto a respetar la Constitución Política de la República. Y como republicano las vamos a respetar. Pero eso no quiere decir, y en esto sí creo que tiene razón el diputado, en que el resto de las materias
se pueden perfectamente conversar. Que recuerdan declaraciones de otros que decían que el proceso y los acuerdos del proceso anterior lo iban a arribar ellos. Yo creo que eso no se puede repetir en este proceso y en ese sentido, qué bueno que el señor Kaiser sea parlamentario y no sea consejero constituyente. Los bordes fueron acordados en diciembre con la firma de casi todos los partidos políticos, a excepción de los republicanos y el Partido de la Gente. Ahora está el Comité Técnico de Admisibilidad para fiscalizar que esos 12 puntos se respeten, mientras que las declaraciones del diputado Kaiser generaron descontento de las mismas fuerzas políticas que firmaron ese documento. Sería lamentable, pero se está pareciendo cada vez más esta forma discursiva al extingo versión de la derecha del momento de hoy. ¿Qué me importa lo que diga el senador Castro? El senador Macaya, por otro lado, dijo que afortunadamente usted no era consejero. Está bien, yo creo que tiene toda la razón. Afortunadamente no soy consejero. El incumplimiento de las 12 bases, de hacerse realidad, podrían incomodar al oficialismo, más ahora cuando no tienen mayorías ni poder de veto en el Consejo Constitucional. Mientras tanto, desde la comisión experta, de manera transversal, defienden los bordes. Todos quienes participamos de este proceso, de alguna u otra manera, tenemos que defender, proteger y cuidar esos 12 bordes. Hay que recordarle al diputado Kaiser y a todos que las leyes y la Constitución se respetan. Con 23 asientos en el hemiciclo, Republicanos tiene todo listo para que primen sus ideas. Las principales lecciones que dejó el trabajo de la fallida convención fue que un texto constitucional, para ser exitoso, para alcanzar una gran mayoría, debe sustentarse en un acuerdo político transversal. A esto se le suman 11 escaños de Chile Vamos, es decir, un total de 34 miembros de oposición que sobrepasan los 31 necesarios para aprobar una norma. Y no solo eso, también podrán rechazar todas las observaciones que vengan desde la comisión experta, porque cuentan con los 2/3 para eso, 34 votos. Pero también le impone una obligación de buscar acuerdo, de construir consenso, en lo que los obliga a actuar con responsabilidad y no sabotear el proceso. Si bien el poder de los republicanos en el Consejo Constitucional es innegable, desde el propio partido aseguran no querer boicotear el proceso. Estamos abiertos a dialogar con todos, cosa que yo siempre distingo de llegar a acuerdos. Creo que son dos cosas muy distintas. Los comisionados, por su parte, esperan que los ánimos de acuerdos y consensos que se han sostenido hasta ahora se reflejen también en el órgano, que tendrá la última palabra. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos hasta la región de la Araucanía, donde se registraron disparos en contra de carabineros de Ercilla y también se registró un ataque a balazos a la casa del padre de un consejero republicano electo. Todo esto en medio de una jornada de violencia en la región. Vamos a tomar contacto con Ricardo Campos para conocer los detalles. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Claro, la información fue proporcionada durante horas de esta noche, este día martes, acá en la región de la Araucanía. Se ha podido confirmar a través de la institución uniformada que se trata de 3 carabineros a lo menos heridos luego de un enfrentamiento a balazos, a tiros en el cruce del sector Coyico con la Ruta 5 Sur, esto a la altura de la comuna de Ercilla. 3 carabineros entonces a lo menos heridos, uno de ellos en su ceja, producto de los disparos perpetrados por desconocidos, quienes al percatarse de esta patrulla que estaba situada en este punto, comenzaron a disparar a carabineros y allí se produce este enfrentamiento entonces a balazos que terminó en la comisaría de la comuna de Ercilla con carabineros parapetados al interior luego de este enfrentamiento. 3 carabineros, reitero, han sido entonces heridos a producto de este enfrentamiento a balazos, a tiros allí en la comuna de Ercilla. No fue el único hecho de violencia, el único hecho acontecido en esta jornada. Ha sido una tarde y noche de este día martes muy movida en materia policial, producto de todo lo que ha acontecido con emboscadas, con ataques incendiarios en la comuna de Coyipulli, también registrado por cámaras de seguridad situadas en ese punto, que de forma inédita lograron captar cada movimiento de los individuos encapuchados, quienes con armas de fuego intimidaron a los conductores y los obligaron a bajar del vehículo para luego proceder a incendiar la máquina que trasladaba madera desde una faena forestal. En estas cámaras de seguridad se logra apreciar entonces cada uno
uno de los movimientos de los sujetos, lo que va a ser pieza clave en la investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público en conjunto con las policías para intentar dar con el paradero de los responsables de este ataque incendiario perpetrado en la comuna de Coyipulli. No fue el único hecho, también 2 a 3 emboscadas en la comuna de Victoria, una de ellas bastante grave con una persona herida que recibió un disparo en su pie derecho. Era el conductor de una camioneta que venía desde un sector rural, desde la comunidad de Marileo, la comuna de Victoria, trasladando a 2 trabajadores municipales de esa comuna que estaban instalando una casa, una mediagua en ese punto, que iba a beneficiar precisamente a una de las familias situadas en el sector. Venían de vuelta del trabajo cuando fueron emboscados por una camioneta donde descienden 3 individuos y obligan a bajar de la camioneta entonces a estos trabajadores municipales de Victoria, procediendo a disparar, efectuar un disparo directo, certero al pie del conductor de este vehículo, quien fue trasladado de urgencia desde el hospital de Victoria hasta la H acá en Temuco, en la capital de la Araucanía. Ante el dolor, evidentemente, y la preocupación de las autoridades y de su familia, que estaba muy pendiente respecto de su estado de salud. Son parte de las situaciones. Ahora, a última hora de este día martes, se pudo ya dar cuenta y constatar de una serie de disparos efectuados también a la primera mayoría del domingo recién pasado en las elecciones al Consejo Constitucional de Héctor Urban, hijo de René Urban, que ya había sido víctima durante la tarde de un ataque armado en el sector Quecheneguas, también en la comuna de Ercilla, y ya durante la noche 2 a 3 disparos efectuados hasta directamente hacia su casa, 2 de ellos ingresando hacia el interior y pasando por el living de milagro, no hiriendo a ninguno de los moradores, ninguno de los habitantes de esta casa de Héctor Urban, conocido como Titín Urban, y quien fue primera mayoría en la región de la Araucanía con más de 30.000 votos representando el Partido Republicano en la región de la Araucanía el domingo recién pasado, recientemente electo, reitero, como primera mayoría. Son situaciones, hechos de violencia que se han acontecido durante la tarde y esta noche de este día martes acá en la región de la Araucanía y que sin duda van a seguir generando repercusiones en el ámbito político y también policial, porque se han generado una serie de rondas, ¿no? Y de por parte del personal militar también, porque se ha renovado en las últimas horas este estado de excepción constitucional que rige actualmente en la región de la Araucanía y en la macrozona sur del país. Se ha renovado recientemente en el Congreso, por lo tanto la presencia militar va a estar todavía en la región y en la provincia de Malleco y va a acompañar los procedimientos policiales de las fuerzas de control de orden público que a esta hora de la noche todavía están realizando una serie entonces de rondas por distintos sectores de la comuna de Ercilla y también de la comuna de Coyipulli. Estaremos informando respecto de lo que esté aconteciendo cuando la información así lo requiera. Un abrazo grande. Gracias, Ricardo, por este contacto. Muy buenas noches. Y vamos a seguir ahí en la región de la Araucanía. Habló hace algunas horas el delegado presidencial respecto a esta jornada de violencia vivida en dicha región. Vamos a escuchar a continuación parte de sus palabras. Efectivamente hay una seguidilla de atentados, de hechos de violencia inaceptable, muy grave. Estamos aquí junto al general Mancilla, el general de COP, de Carabineros. Lo que está pasando obviamente nos hace también trabajar en tomar medidas. Espero que en las próximas horas y mañana se van a estar tomando medidas, no solamente preventivas, sino también de reforzar el trabajo, sobre todo el trabajo preventivo, no solamente con Carabineros, sino también con el Ejército. Lo que nosotros sabemos a partir de la evidencia que ya tenemos recolectada es que es un impacto de bala único, es decir, una munición de un arma de puño, o pudiera ser, ¿no es cierto?, de un arma mayor, pero descartamos que sea una escopeta que genera impactos múltiples. Así que eso ya está claro por la evidencia que nosotros tenemos recolectada al momento, ¿ya? Además, en otros ataques que se generaron en el cruce Coyico, personal de control de orden público que estaba, ¿no es cierto?, destinado en esa facción para evitar que hubieran nuevos atentados, especialmente en la Ruta 5, también fue atacado a través de disparos de impactos múltiples, esto quiere decir de escopeta, a raíz de lo cual un oficial del grado teniente y un cabo primero resultaron con lesiones, que estamos constatando acá junto al general Mancilla en el hospital de Victoria, al centro asistencial que también arribó el delegado presidencial para traer, ¿no es cierto?, la preocupación respecto del estado de salud. Las lesiones de ellos al parecer serían leves,
que guardan relación con perdigones en las extremidades inferiores y también en algunas partes del rostro. Este martes fue promulgada la Ley contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, una normativa que permitirá, entre otras medidas, aumentar la fiscalización a la ruta del dinero y entregar también más facultades a las policías. En cuanto ayudarán a la lucha contra la delincuencia, vamos a revisar el informe preparado por Davor Juranovic. Esta es una de las leyes tramitadas con la urgencia exigida por la crisis de seguridad desatada en el mes de marzo. Apunta al dinero y exige que automotoras, joyerías, clubes de pesca y caza y también quienes se dedican a la compra y venta de caballos reporten cualquier transacción sospechosa. Todo eso va a permitir detectar operaciones sospechosas, sobre todo en que se maneja dinero en efectivo y que hasta acá no estaban siendo suficientemente reportadas. Perseguir el narcotráfico y el crimen organizado es el objetivo de la nueva ley que también sanciona la utilización de menores de 18 años para cometer delitos. El presidente Boric destacó que permitirá fortalecer el trabajo de las policías y sobre todo golpear donde más le duele a las bandas delictuales. Nuestro objetivo es también golpear con mucha fuerza y que lo sepan al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra patria que han sido tomados por narcotraficantes. Que todas las chilenas y chilenos puedan vivir tranquilos en sus comunidades. Que recuperen sus espacios públicos, sus parques, sus plazas. La delincuencia es un negocio para enriquecerse y persiguiendo la plata arruinamos el interés que hay detrás de él. Con todas estas herramientas modernas, fuertes, que pasan por el Parlamento y han logrado un amplio apoyo, vamos a tener un Estado más preparado para proteger a las personas. Hasta hoy los bienes de lujo, como autos, relojes, animales o departamentos incautados por la policía, quedaban en manos de la Caja de Crédito Prendario. Con esta nueva ley, todos esos bienes serán vendidos a la brevedad y el dinero recaudado se utilizará en prevención. Facilita la persecución criminal del narcotráfico, sin duda, y facilita la enajenación de los bienes. Y eso es un avance, sin duda. Estamos cojos con recursos para poder fiscalizar. Una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es la capacidad para implementar esas buenas ideas que están en la ley. Es un paso necesario, pero no suficiente. Pero es lo que pasa con todas las leyes. Nosotros en Chile somos un país muy legalista, siempre pensamos que las leyes van a ser suficientes para resolver problemas de este tipo y la verdad es que la ley genera un marco normativo mucho más, que podría ser mucho más efectivo para combatir el crimen organizado, pero no es suficiente porque necesitamos que los implementadores de la ley hagan su parte del trabajo. La nueva ley también permite el cultivo medicinal de cannabis siempre y cuando la persona posea una receta médica que acredite un tratamiento que no implique combustión de la marihuana. Quien vulnere la norma se expone hasta 10 años de cárcel. La ley contiene ciertas barreras que no pudo superar, que es el artículo 8º y que facilita el cultivo para fines medicinales de marihuana, que es la droga que más se trafica dentro de nuestro país. Esto va a significar mayor disponibilidad de droga en las poblaciones, porque en definitiva es muy probable que exista desvío desde esa posibilidad que inicialmente era para cultivo medicinal, pero pueda desviarse para tráfico de drogas. En las próximas horas, el gobierno presentará los alcances de una nueva ley que permitirá levantar el secreto bancario y detectar cuando grandes sumas de dinero sean transadas en los bancos del país. Y seguimos ahora con política, nos vamos hasta el Congreso porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente despachó a sala el proyecto que aumenta el salario mínimo. Vamos a escuchar a continuación las reacciones tanto de la ministra del Trabajo, ministro de Hacienda y también algunos parlamentarios. En la discusión del salario mínimo que hemos visto el día de hoy, lamentablemente la derecha se ha opuesto a que se reajuste el salario en nuestro país. Nosotros como gobierno no estamos de acuerdo con esto, se nos solicitó una propuesta de subsidio a las pymes para poder avanzar en el salario mínimo, con lo cual hemos cumplido, pero aún así se han opuesto a que se reajuste el salario mínimo para 946.000 trabajadores. Y llamamos realmente a que no vuelva a ocurrir lo que pasó con la reforma tributaria,
donde se negaron los votos para poder avanzar en más justicia social, mayores ingresos para políticas públicas. Y ahora se anuncia desde ya un rechazo al alza del salario mínimo y al subsidio y ayudas para las pymes. Eso sería una pésima señal para el país. Lo mismo que hicieron en campaña en contra de la reforma tributaria, que se retiraron de los diálogos sobre temas tributarios, plantean o exigen subsidios permanentes y rebajas permanentes de impuestos. Nos parece que ese nivel de contradicción, ese nivel de inconsistencia es demasiado evidente. El proyecto contempla un aumento gradual del ingreso mínimo. En un plazo de 2 años se va a poder lograr llegar a los 500.000 pesos en julio del 2024. Están los mecanismos de apoyo a las pymes. Se posterga por 1 año el aumento de la tasa de primera categoría a la espera de que reconstruyamos o reestructuremos la propuesta tributaria para que ésta siga adelante. Lamentablemente vemos por parte de la derecha que nos están negando el salario a trabajadores y trabajadoras. Más de 1 millón de familias que tienen el peligro de no recibir ningún aumento salarial. Porque si se cae esta reforma, si se cae el aumento al salario, se cae por 1 año, que no se va a poder volver a discutir. Están secuestrando el aumento de los trabajadores y trabajadoras para impedir la reforma tributaria. Nosotros en los últimos 6 años hemos aprobado todas las alzas de salario mínimo. Pero hoy, a diferencia de los años anteriores, hay organizaciones de pyme que están en picada contra este proyecto. Consideran que el proyecto es malo, que es insuficiente. Nosotros le hemos dicho al gobierno con toda claridad, si logran de aquí a mañana mejorar la oferta para que más organizaciones de pymes adhieran a este proyecto, nosotros lo vamos a votar a favor. Yo quiero que la y los parlamentarios de Chile Vamos, también del Partido Republicano, reflexionen que acá no todo es por cuenta de un gallito político. Porque los perjudicados, los principales perjudicados, van a ser las y los trabajadores, las mayorías de Chile. Estamos hablando de 1 de cada 10 mujeres que trabaja se va a ver perjudicada porque no va a poder tener el aumento del salario mínimo. Esta iniciativa se debería votar durante la jornada de este miércoles. Sí, hay diferencias ahí entre oficialismo y oposición respecto a la inclusión de más pymes. Hay que recordar que hace algunos días también otros gremios de pymes que no alcanzaron acuerdo con el gobierno alzaron la voz tras este anuncio por parte del Ejecutivo. Vamos a una pausa aquí en Medianoche, es la 1 de la madrugada con 57 minutos. Siga con nosotros que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Medianoche, nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos su contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola Marco, muy buenas noches. Nos vamos directo hasta la comuna de Quilicura, ya que un hombre fue asesinado en horas de la tarde. Todo esto ocurre en una plaza del sector de calle Las Torres con los Himalayas, donde este hombre cae tendido en un juego infantil que posee esta plaza pública. Es en ese lugar donde se habría iniciado una pelea en la que estaba participando este hombre con un grupo aún indeterminado de personas. Es por esa misma pelea, por esa misma riña, que vecinos alertan a Seguridad Municipal que este grupo de personas estaban discutiendo, una discusión que se estaba elevando con el paso de los minutos. Es precisamente en esta elevación del tono de la pelea que una de las personas que estaba participando en esta riña saca un arma blanca y apuñala a el hombre de 30 años aproximadamente que cae tendido en este juego, perdiendo la vida en el lugar. La declaración de algunos testigos señalaba que esta persona se encontraba en este lugar cuando llegaron 2 hombres al interior de un vehículo, quienes descienden iniciando esta discusión. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones al respecto de este asesinato. Alrededor de las 19 horas yo venía llegando a mi trabajo y al llegar a mi pasaje muy cerca divisé una riña de 3 hombres tirándose escombros y quebrando botellas. No presencié todo porque por miedo me entré. Los vecinos se avisaron, dieron aviso, muchos salieron. O sea, muchas personas vieron esto y para nosotros es algo totalmente
complejo porque nunca, de los 16 años que llevamos acá, nunca había pasado algo así. El testigo que tenemos del hecho, que en este caso vendría siendo el guardia de la municipalidad de Quilicura, él manifiesta que habrían llegado 2 personas en un automóvil y que habrían, ¿no es cierto?, lesionado con arma blanca a la víctima acá en el lugar. Este es una persona adulta, el cual no mantiene antecedentes policiales en este momento, tampoco mantenía algún tipo de presunta desgracia y todo el resto va a ser parte de materia de investigación por parte de la Fiscalía. Producto de las imágenes que podemos observar, efectivamente existe una riña entre 5 o 6 personas. La persona que encontramos fallecida por parte del funcionario mantiene una herida de gran magnitud, lo cual podemos presumir que aquí hay una función o una acción entre alcohol y droga. Marco, aún no están claras las causas que llevan finalmente a que se cometa el asesinato de este hombre. Lo único que se sabe es que correspondería a esta víctima fatal a un hombre de 30 años, domiciliado en la comuna de Lo Espejo. Van a ser en materia de investigación este posible consumo de alcohol y drogas que decía esta persona de seguridad municipal de Quilicura. Todo eso va a ser materia de investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Marco. Yesenia Yamet, gracias por el informe. Buenas noches. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable en el juicio por un caso de violación. El exmandatario se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de abuso sexual en toda la historia del país. El jurado federal de Manhattan culpó a Donald Trump de abusar sexualmente de la periodista Jan E. Carroll en 1996. Trump deberá pagar cerca de $2 millones en daños a Carroll tras su demanda de agresión en juicio civil y otros $3 millones por daños y perjuicios por difamación. El juicio de 2 semanas de la Corte Federal de Nueva York presentó tensos intercambios entre los equipos legales y comentarios controvertidos sobre los abusos sexuales. Trump no presentó pruebas y tampoco declaró en persona, pero negó sistemáticamente la acusación. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y allí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca una sumamente positiva información. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, largos años, 2 años largos, o 3 años largos, Chile no registró muerte por COVID-19. El Ministerio de Salud informó que después de 1.444 días de fallecimientos por la crisis sanitaria, por primera vez no se registran fallecidos. Gran noticia. Detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy. ¿Qué le parece? Vamos. Miércoles 10 de mayo del 2023. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 27 grados. En tanto, Temuco, región de la Araucanía, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches, que descanse y gracias por venir.